Buenas tardes. En matemáticas, una permutación es la variación del orden o de la disposición de los elementos de un conjunto. Por ejemplo, en el conjunto 1, 2, 3, cada ordenación posible de sus elementos, sin repetirlos, es una permutación. Existe un total de 6 permutaciones para estos elementos: 1, 2, 3, 3, 2, 1, etc. Una permutación de un conjunto X es una función biyectiva de dicho conjunto en sí mismo. Pasamos ahora a simetría rotacional después de haber dado este pequeño concepto. Una forma geométrica tiene simetría rotacional alrededor de un punto si se puede hacer que coincida exactamente sobre el original cuando se rota alrededor de ese punto un cierto ángulo positivo menor a un ciclo completo. Si tenemos nosotros un polígono regular y hacemos, al imprimir un giro, que coincida con la forma original, ¿okay? Entonces este polígono posee una simetría rotacional. ¿Está? Por ejemplo, un cuadrado no cambia si se rota 90 grados alrededor de su centro, y un triángulo equilátero permanece sin cambio al girar 120 grados sobre su centro. Un polígono de n lados tiene n simetrías rotacionales, obtenidas al girar en múltiplos de 2π sobre n. Además, existen n reflexiones sobre los ejes de simetría. Si n es par, hay dos tipos de líneas de simetría: una que une vértices opuestos y otra que une puntos medios de segmentos opuestos. Si n es non, entonces cada línea de simetría une un vértice con el punto medio del segmento opuesto. Tenemos aquí dos figuras, un hexágono y el pentágono. N es par, por lo tanto, al unir los vértices opuestos, obtenemos 3 ejes de simetría. Pero también podemos obtener otros ejes de simetría al unir los puntos medios de los segmentos opuestos. En el caso del pentágono, solamente tenemos los ejes de simetría dados por las líneas que parten del vértice al punto medio del segmento opuesto. En este caso no los voy a marcar para ver lo de las rotaciones. Dice, el grupo de simetrías de un n polígono regular es llamado el grupo diedral. Observamos que tiene orden igual a 2n y contiene un subgrupo cíclico de orden n que consiste en las rotaciones. Cada elemento fuera de este subgrupo cíclico es una reflexión y tiene orden 2. Denotamos al grupo diedral por la notación d subíndice 2n. Las rotaciones del pentágono, que la tenemos aquí, si nosotros tenemos el objeto en su posición original y le imprimimos un ángulo, una rotación de un ángulo de 2π sobre 5, 2πn, en este caso n5, ¿okay? Tenemos que en notación matricial los vértices cambian de lugar. El 1 pasa al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5, el 5 al 1. Si le imprimimos otra rotación de 2π sobre 5, tenemos que el 1 pasa ahora al 3, el 2 pasa al 4, el 3 pasa al 5, ¿qué? Etcétera. Podemos seguir imprimiendo rotaciones sucesivas, siempre con el valor de 2π sobre 5, hasta que demos la vuelta. Esto es, regresemos a la posición original llamada elemento identidad. ¿Okay? Las reflexiones sobre los ejes las tenemos aquí. Primeramente partimos de la rotación, de la reflexión, perdón, sobre el eje Y. En este caso dejamos el vértice 1 fijo y el 2 y el 5 y el 3 y el 4 cambian de lugar.
Para la siguiente reflexión, yo lo estoy manejando por vértices, en algunos libros se maneja por ángulo. Dejo el vértice 2 fijo y los vértices 1 y 3, 5 y 4 cambian de lugar. Y así con cada uno de ellos. ¿Okay? Tenemos aquí entonces dos subgrupos. El subgrupo formado por las rotaciones y el subgrupo formado por las reflexiones. Aquí es donde me quedó bastante claro el concepto de subgrupo cíclico. Dice, un grupo cíclico es un grupo que puede ser generado por un solo elemento. Es decir, hay un elemento A del grupo G llamado generador de G, tal que todo elemento de G puede ser expresado como una potencia de A. Si observamos aquí, tenemos las rotaciones elevadas a una potencia. Aquí elevado a la 1, al cuadrado, al cubo, a la cuarta. El elemento de identidad sería R elevado a la 0. Si observamos en el grupo de las reflexiones, estos no tenemos ningún elemento en común. Aquí podemos tomar, por ejemplo, R al cubo, y R al cubo es igual a R por R cuadrado. Pero en el caso de las reflexiones no. Por lo tanto, el grupo de rotaciones del pentágono está formado por el subgrupo cíclico de las rotaciones y el subgrupo no cíclico de las reflexiones. ¿Okay? Ahora, aquí hay una explicación también bastante clara que me quedó en cuanto al orden. Dice aquí el subgrupo cíclico tiene un orden igual a n, el subgrupo tiene el orden igual a 5 y el subgrupo cíclico el orden es igual a 2. ¿Por qué? Para que podamos nosotros tomar esta figura y regresarla a la posición original, necesitamos hacer 5 rotaciones. Esto es 1, 2, 3, 4, 5. El orden es 5. En el caso de las reflexiones, para que la figura regrese a su posición original, necesitamos hacer 2. Esto es 1, 2. Por lo tanto, los órdenes, ¿ya están? El orden del subgrupo de las reflexiones es 5, de las reflexiones es 2, del elemento de identidad, la unidad. El orden del grupo general es 2 a la n, sería 10, y los generadores son, para las rotaciones, 2 pi sobre 5 y la rotación en y. Otra característica, es un grupo no abeliano, recordando que un grupo abeliano es aquel que conmuta. Si tomamos, por ejemplo, la rotación 1 por la reflexión 4, hacemos su composición, empezando de derecha a izquierda, 1 a 2, 2 a 3, 2 a 1, 1 a 2, 3 a 5, 5 a 1, ¿qué? 4 a 4, 4 a 5, 5 a 3, 3 a 4, aquí tenemos el resultado. Esto debería de ser igual, ¿qué?, a la siguiente composición, la reflexión en 4 por la rotación en 1, de derecha a izquierda, 1 a 2, 2 a 1, 2 a 3, 3 a 5, 3 a 4, 4 a 4, 4 a 5, 5 a 3, 5 a 1, 1 a 2. No son iguales. Por lo tanto, el grupo de simetrías del pentágono no es un grupo abeliano. Dice, la teoría de grupos encuentra utilidad en la simetría molecular, desempeñando un papel fundamental en la descripción y predicción de las propiedades de las moléculas. Podemos tomar un poquito de imaginación y pensar que las figuras son moléculas, recordando las clases allá de química. Concretamente, la espectroscopía se combina de forma muy eficaz con la simetría para especificar las reglas de selección e interpretar los espectros moleculares. Esto es, lo que estamos viendo en teoría de grupos tiene utilidad más allá de las matemáticas en otras áreas. Por mí es todo. Muchas gracias.